Hoy vamos a caminar las calles de Valencia, España, en búsqueda de emprendedores hondureños que residen aquí. Ayer, en plena grabación, uno de nuestros iPhones se arruinó. Aquí estamos buscando una tienda que tal vez nos pueda ayudar a reparar la cámara. Hola. Tenemos un iPhone que de repente ayer no se enciende. Sí, y estábamos usando para grabar contenido para un canal de YouTube y estamos preocupados. ¿Se os ha mojado o algo? No. Y mañana tenemos que ir a Barcelona. Y a veces yo sé que estas cosas tardan, va. Yo te lo arreglo. ¿Qué? Era resetearlo. Sí. ¿Qué? Resetearlo. Estos iPhone muchas veces se calientan, entonces se bloquean. Por seguridad. En serio. Sí. Eso, viene bastante gente para eso. Sí. ¿Cuánto sería? Nada. Los turistas como nosotros que tienen problemas con sus celulares, ¿dónde estamos aquí para venir a reparar sus? En Mac Store, en Valencia. Avenida del Cid, 84. Para la gente que tal vez tiene el mismo problema, ¿cómo se...? Pulsar, soltar y lo mantienes 10 segundos y ya está. Aquí estamos con la familia Gómez. Grabamos una gran historia de ellos y andaba súper preocupado de que habíamos perdido todas las tomas. Eso, mi gente. Ya puedo dormir con tranquilidad. Vamos a buscar la famosa paella de Valencia. Es verdad que es la mejor de todo el mundo aquí en la ciudad. Claro que sí. Es lo que más consumimos los valencianos. Pero primero vamos a probar un café también. Hola, un café americano para llevar, porfa. Mira aquí, un café 1.40 en Valencia. Vamos a seguir caminando las calles en búsqueda de la paella. Algo que me gusta de España y definitivamente en Valencia es todas las mesas y sillas que ponen afuera de los cafés y restaurantes. ¿Cómo comparas Valencia con Madrid? Aquí es más calmado. Menos gente. Ajá, menos gente. Creo que Madrid es una ciudad muy apurada. Buenas tardes. Estamos buscando las mejores paellas aquí de Valencia. No sé si ustedes nos pueden ayudar. Tienes que ir hacia la playa, ahí es donde hacen buenas paellas. Entonces aquí como en el centro no... Esto no es el centro, esto es la periferia. Estamos perdidos, mejor dicho. ¿Han escuchado de Honduras? Yo sí que he escuchado de Honduras, La gente cuando piensa en Honduras, ¿qué saben? pues poca cosa. ¿No han probado una comida hondureña? Ahora porque habéis venido de fuera, pero antes aquí no se oía hablar de Honduras. Perfecto, muchas gracias. Andrés, los ancianos nos dijeron que aquí casi no consumen mucha paella, tienen que ir a la playa. Sí que se consume. Lo que pasa es que los señores hoy en día que están jubilados ya prefieren comer en casa y no en los bares. En la playa sí, porque ellos son de ir por la tarde en la playa. Ya en los bares tienen un día especial en hacerlo. Dice Andrea que en este restaurante tiene paella. Vamos a ver si esto es la entrada o si es aquí. Venimos a Valencia para probar la famosa paella. ¿Qué España es usted? Soy boliviana. Eso es comida española y boliviana. Solo española. Dice que el menú está afuera. Vamos a... Uy. O sea, se escoge uno de esto y uno de eso, ¿va? Una bebida, ¿va? Vamos a probar la pasta. Voy a pedir eso de esta pasta. ¿Qué más vas a querer de segundo? Es que es un menú. Primero, segundo. Explícanos, porque en Honduras no funciona así. Primero, segundo, bebida y postre o café. ¿Todo va incluido por cuánto? 12. Vamos con la pasta y usted ponga lo que es el más español para el resto. Si el vino o una cerveza fuera incluido en los almuerzos de Honduras, 10 almuerzos, ¿qué es esto? Es vino. Se consume mucho ahorita en el verano. Pero si hubiéramos venido en invierno, hay vino de invierno, hay vino de otoño. No, el vino que tomamos ayer, ese es el vino normal. Sabor limón, 4% de alcohol. Me ayuda a servir con, no sé, la cantidad que utilizan aquí, ¿va? La experta. Dios mío, así se toman aquí. En verdad se tiene que tomar todo esto. Pero eso come antes de la comida. Sí, lo suelen servir antes. No tiene sabor, nada de alcohol, pues peligroso esto. Ya llegó la pasta española. Bueno, vamos a probar el desayuno. Somos muchos, entonces vamos a ir a diferentes lugares y vamos a ir probando un poco de todo. Mira, una salsa blanca. Qué delicioso. La pasta en Europa lo hace muy al dente, como dicen. Un poco más duro que la pasta que cocinan en Honduras. Estamos comenzando muy bien el día porque ya reparamos el celular y mira, un desayuno demasiado rico. Gracias. Y mira, hasta las papitas son hechas en casa. Nunca he probado algo así. Nada que ver con la papa que compra en tiendas, porque sí, tiene bastante papas. Vamos a ver si esto es picante. No. Pero qué chulo. Sí es dulce. El limón que estaba en el té frío vamos a usar. Pero chilo, hay que tener cuidado porque está muy caliente. No tiene mucho sabor, va.
Simple. Falta el alioli. Necesita algo que se llama alioli, dice. La diferencia es que sí, le dan bastante calamar. En otros lugares es muy fino, como papel. Esto no, eso es muy grueso. Gracias. ¿Qué es esto aquí? Es una crema, es cuando le preparan con los ajos. Ah, con ajo. ¿Pero es poquito o bastante que se echan? Ahí como usted quiera. Ahora sí, vamos a bañarlo con limón. Ahora calamar con alioli y limón. Mucho mejor. Mira, gente, sigue la comida. Ahora sandía. Vamos a ver cómo es la sandía en España. Postre muy saludable. Oiga, vamos a comerlo como un buen valenciano. Está súper jugoso. Está bien dulcito. Supongo que esto es para la propina, pero yo digo que está vacío porque aquí en Europa es muy raro que la gente deja una propina. Bueno, vamos a buscar paella, pero las personas que hemos hablado parece que no saben mucho de paella. Y no entiendo eso porque estamos en Valencia, la capital de paella. Estamos buscando la mejor paella aquí de Valencia. No sé si tiene alguna recomendación. La que hago yo. Pero no vende, ¿verdad? No vende, dice. Estamos viendo aquí en Valencia, en España en general, hay muchos ancianos que están paseando por afuera, bañándose en el sol, en los parques, comiendo en el restaurante, en las terrazas. Eso casi no se ve en Honduras. Enfrente de la construcción hay una barbería, mira, con una bandera de Honduras. Vamos a entrar. Qué bonito, ¿ah? ¿Cuánto tiempo lleva la barbería aquí? Viejo. En Honduras un corte de pelo vale unos 80 lempiras, ¿va? Tal vez 100. Aquí en España... Depende. 10, 15. Bueno, pues claro, para nosotros, pero para la gente de aquí creo que es relativo, pues. Bueno, vamos a seguir caminando. Estamos buscando la mejor paella en España. No sé si hay una recomendación de un lugar aquí. La verdad es que no tengo ni idea. Gracias. 6 personas de Valencia que no saben nada de paellas. ¿Es verdad que aquí es la capital de paella, Andrés? Estoy con mis dudas ya. Por la fecha en que estamos, que es verano, mucha gente busca la playa, porque en las playas donde se suelen hacer más las paellas en este tiempo de verano. Estamos buscando paellas aquí en Valencia y queremos saber si hay un lugar que recomienda. No conozco ninguno por aquí. Ah, es de visita aquí también. Sí. ¿Alguien de aquí sabe dónde hay un restaurante de paella? ¿En qué sector de la ciudad tengo que ir? Tendrá que irse a la playa, allí hacen buenas paellas. ¿Pero podemos ir caminando o es muy lejos? Tendrá que coger el autobús, está lejos. Son varias personas que ya nos han dicho que tenemos que ir hasta la playa para encontrar paella. En mi mente, como es la capital de paella, yo pensé que en todos lados vendía paella. Aquí estamos, en Dulces Migaja, la mejor tienda catracha. Estamos buscando paella y preguntando a la gente en las calles y nadie nos dice recomendaciones. La mejor paella es en los poblados marítimos. Pero ¿hay restaurantes aquí o no hay en Valencia? Claro que restaurantes en Valencia, por supuesto. Estamos aquí porque nuestros guías son los dueños de esta tienda. Entonces vamos a descansar un minuto y vamos a seguir en la búsqueda de paellas y los emprendedores hondureños aquí en Valencia. Ahora nos encontramos en las afueras de Valencia, en un lugar que se llama Aldayas, en búsqueda de una emprendedora que vende comida catracha en este sector. Y aquí se ve los precios de cuánto cuesta para rentar un lugar. Es una casa, creo, 400 euros al mes. Una casa de pueblo. Mira cuánto vale, 175.000 euros. Mira lo que me pasó en el taxi. Me cayó un café. Vamos a buscar una manera para lavar esa camisa. Estaba pensando, ¿por qué todo está cerrado? La barbería, no sé, todas esas tiendas en esta calle se encuentran cerrado. Me estoy dando cuenta que aquí en España es a hora de siesta. Todo de verdad se cierra a esas horas de la tarde, después del mediodía. Y creo que se abre otra vez como a las 4 de la tarde. Hay un restaurante chino aquí a la vuelta. Sí, yo creo que eso sí está abierto. Bueno, nos invitaron a esta casa porque aquí hay una emprendedora catracha. Hola, Pamela. Hola. ¿Cómo estás? Nos encontramos en la casa de Pamela, una gran emprendedora catracha. Pues bienvenidos a mi casa, así que los invito a probar el sazón de Pamela. Vamos. Vámonos. Hey. ¿Quiénes son ellos? Son amigos, familia y pues aquí tenemos la mesa que es el sazón de Pamela, que es lo que yo preparo. Tajadas con carne, pollo chuco, sopa marinera, baleadas, teníamos tacos y pupusas, pero... Lo comieron. Tenemos cevitas también y pan de coco, que son cosas de lo más tradicional que hay pues en el país. Bueno, vamos a probar la tajada con carne molida. Mira cómo está el color del carne molido, ¿eh? Porque aquí la pedimos con cortes diferentes. O sea, te la pueden hacer muy picada o depende, pero como a mí me gusta que se siente el sabor de la carne o la textura de la carne, entonces pido un corte medio. Muy rico. Faltó encurtido, ¿eh? Para las personas que no saben qué es el encurtido en España, ¿cómo lo explicaría? La mayoría de las personas lo conocen como cebolla curtida, que es cocinar la cebolla y la zanahoria en un poco de agua con vinagre, hojitas de laurel y yo le pongo un toquecito de aceite. Eso no existe aquí en España, eso lo hemos dado a conocer nosotros.
nosotros. Vamos a probar la cebolla curtida. Vamos a probar el pan de coco. Pamela, estamos viendo bastante comida de la costa norte de Honduras. Hay mucha comida de la costa norte por mis orígenes. Mi padre es garífuna, pero mi madre nació en el mismo pueblo garífuna de mi padre, que es Sangrelaya, Colón. Ellos emigraron a la capital cuando se casaron y ahí nacimos mis 4 hermanos. Siempre había costumbres de la costa, entonces aprendimos a cocinar comida de la costa. Comida costeña. ¿Prendí? Eso tiene bastante coco. Me siento en Honduras. Esto en tela, Honduras. ¿Trae el coco de Honduras o aquí lo consigue? Aquí en sí no hay coco. El coco que hay aquí, pues ellos lo exportan de otro sitio y ya saco la leche y preparo el pan. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esta es una sopa marinera. Esta sopa lleva pescado, camarón, lleva calamar y trocitos de pulpo. Aparte de la verdura que es yuca, plátano y igual a base de leche de coco. Wow, el caldo 100% catracho. Vamos a probarlo junto con el pan de coco. Mira. A lo catracho. A lo catracho. Se absorbe todo el sabor de la sopa. Mira cómo es de grueso ese calamar. Eso en Honduras te lo dan mucho más fino. Vamos a probarla. ¿Qué dice? Súper delicioso, la verdad. Para que sea un poco dulce, la sopa marinera en Honduras se pone plátano maduro. Esto es camarón o como dicen aquí, gamba. ¿Cuál es? Son gambones. Son gambones. Son camarones un poco más grandes. Ese camarón se entró dentro del calamar, mira, 2 por 1. Muy rico. Ahora comienza la fiesta con Franklin. Vamos con la baleada. Cuéntanos, Pamela, ¿qué es la baleada? Es una tortilla de harina de trigo que la acompañamos con frijoles, con huevo, mantequilla y queso. En algunas ocasiones la gente le quiere poner pollo, carne, pero realmente la baleada tradicional es así. Cuando una hondureña dice mantequilla, está queriendo decir la crema. No sé si en España es otra palabra. Aquí se le conoce como nata para cocinar. Creo que ya perdí mi toque catracho porque se me quebró. Muy rico. Tal vez la crema es un poquito diferente, ¿verdad? Comparada a la de Honduras. Sí. El queso y la crema diferente. El sabor. Como le llamamos nosotros, un poco más insípido. ¿Qué es el pollo chuco? El pollo chuco es tajadas de plátano verde, ensalada de repollo, encurtidos y el pollo frito bañado en salsa. ¿Por qué no usa tajadas de guineo verde? El plátano es un poco más cómodo que el guineo verde. Cuando los españoles escuchan pollo chuco, algún cliente que he tenido, ¿qué se le viene a la mente? Yo aquí tengo una cliente española. Cuando escuchaste el nombre pollo chuco, ¿qué pensaste? Pamela, ¿qué es eso? Explícame. Y nada, pero delicioso. ¿Por qué dice pollo chuco? Chuco es porque viene revuelto con de todo. Eso es lo que nosotros Le llamaban pollo chuco por eso. Tener tanto ingrediente junto no se miraba estético. Bueno, vamos a probarla. Bien jugoso, súper suave el pollo. Un poquito más dulcita la salsa, va. Eso es por mi sazón, que también mi sazón pues es diferente. Extrañábamos eso. Creo que nadie más que Andrea lo extrañaría. Andrea, venga, pruébalo. Está muy delicioso y un sazón muy bueno el suyo, Pamela. Me encantó el pollo chuco y eso es diferente, va con el pollo frito que hemos probado aquí de España. Un toque único, toque 100% catracho. De repente Pamela está sacando algo. ¿Qué tiene Pamela? El Gifty preñador. ¡Preñadora! Para los españoles que no saben qué es la preñadora, ¿qué es? Este es un Gifty que dice las malas lenguas que si usted se toma un traguito de esto y luego está con su pareja, es un hijo seguro. Así que le vamos a dar un doble a Chin ahorita a ver cómo lo recibe. Sí. Mire cuánto tiene, Chin. 37.5 de alcohol tiene. Pero recalcar que la bebida tradicional del Gifty no lleva alcohol. Las hierbas, los raíces, es medicinal. Exactamente, es más medicinal, se tomaba para el estómago, pues para que los hombres cogieran fuerza en el campo y cosas así. Fuerza en el campo, en la... También. Esto es el licor medicinal de Honduras, típico de las comunidades garífunas. En España casi la gente no conoce esto. Le tienen miedo. Seguramente después de este video, todos los españoles van a querer un preñador. ¡Wow! ¡Fuerte! Son 37. Porque la población de España va bajando. Con esto, tomando más Gifty. Vamos a subir. Bueno, ya que hemos probado la comida y el Gifty, vamos a conocer la casa un poco de Pamela. Vamos, aquí estábamos en la sala, era la sala de comedor. Este es un piso un poco grande que consta de 4 habitaciones. Esta es una de las habitaciones, la de mi hijo. Esta es la habitación de mi madre, que también pues tiene la terraza. Esta es la habitación de la niña, la que acaba de llegar. Y ahí está mi hijo pequeño, que está dormido. Está dormido. Sí, esta es mi habitación, el baño y la cocina que también es diminutiva.
Son como las cocinas en Japón, todo es chiquito ahí. Tiene una lavadora y secadora dentro de la cocina. Ese es un estilo español eso. Es un estilo muy español que la lavadora tiene que estar dentro de la cocina. ¿Cuánto cuesta un huevo en España últimamente? A ver, yo compro un cartón de huevos, lo compro por 6,50 € y me trae 30 huevos. Un apartamento de ese tamaño, más o menos, ¿cuánto cuesta en ese sector? Este piso me lo dejaron en 450 € al mes, pero realmente un piso en estas condiciones que es el mío, por menos de 700 € no se consigue. En el centro, obviamente, más caro. En el centro, una sola habitación me cuesta hasta 400 €. Por eso yo decidí vivir en las afueras, que la vida es un poco más cómoda, por decirlo así. Yo voy lavando y eso no va a ir. Ok, gracias. ¿Cómo era su vida en Honduras y en qué momento decidió venir a España? Trabajaba en una fundación que pertenecía al despacho presidencial. Nos dedicábamos a... ¿La comida? Sí, capacitábamos microempresas, luego las dejábamos formadas para que ellas hicieran su propia microempresa. ¿Y por qué decidió irse cuando tenía un proyecto ya? Esta es como una parte un poco difícil en mi vida. Para ese momento yo solo tenía mi hijo mayor. Salí embarazada en el 2017, en febrero, a las 12 semanas, de embarazo. Y me dijeron de que era posible que el niño tuviera microcefalia. Luego me dijeron que no era microcefalia, pero que el niño tenía una malformación. Cuando Santiago nació, llegamos a la casa y es como que el niño agarró un aliento de vida. Volvimos al hospital, ya me dijo que lo que tenía el niño era síndrome de Treacher-Collins, que son malformaciones craneofaciales. Luego ya nos remitieron con un cardiólogo, con un neurólogo, con un otorrinolaringólogo, y cuando Santiago tenía ya 9 meses, yo prácticamente ya estaba en la quiebra. Y en eso pues se me dio la oportunidad de venir a España. Me habían dicho de que el dinero de aquí valía más allá. Lo hablé con mi familia, mi mamá me dijo que no lo dudara, que si era para ayudar, pues que me viniera. Trabajaba como interna desde que vine, cuidando personas mayores, y así estuve por 4 años. ¿Cuánto ganaba? 1.400 €. ¿Por qué logró ganar tanto cuando otras internas ganan tal vez 700, 800? De lunes a viernes trabajaba con una familia y los fines de semana trabajaba con otra familia. Wow, o sea, los 7 días de la semana estaba trabajando. Y me mantuve trabajando así 4 años. Tuvimos problemas el año pasado. ¿Problemas? Sí, empezaron como a querer extorsionarnos. ¿Aquí o allá? No, allá, a mi madre. En Puerto Cortés. Los extorsionistas extorsionan a la familia que queda en Honduras. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Piensan que por el hecho de que alguien está en España ya tienen millones de euros ya de repente, cuando no es así. Exactamente, no es así. Ellos tuvieron un altercado el día 16 de diciembre del año pasado, con lo que yo tenía ahorrado. Le dije a mi hermana, busca pasajes y que se vengan para acá. Entonces ellos llegaron aquí el 23 de diciembre del año pasado. Tenía 5 años casi de no ver a mi hijo pequeño. Lo veía por videollamada, pero no es lo mismo. Y cuando vino aquí y lo empezaron a tratar los médicos de aquí, realmente es como que hayamos conocido otro mundo. Estuvo casi 5 años allá y nunca me dijeron que Santiago no escuchaba. Eso lo descubrieron hasta que Santiago vino acá y así hemos ido. Ya lavamos traste, ya pagué el gift así, ¿verdad? Digamos que más o menos. Todavía vamos a ver si lo invito para que me ayude a barrer, a limpiar. Ay, Dios mío. Y ya quedamos a mano. Ya me quedé viviendo en Valencia. Mejor. Estaba contándonos que en algún momento decidió a emprender aquí en Valencia. Cuando vino mi familia, yo estaba acostumbrada como a vivir sola, solo a tener mis gastos. Cuando ellos vienen aquí, dejé de ser yo sola y éramos 5. En febrero caí en una situación mala de dinero. Nosotros en Honduras toda la vida vivimos de esto. Tuve como que llegar donde las personas adecuadas para que me volvieran a prender la chispa y me dijeran, ¿y por qué no haces esto? Primero llegué a una asociación que se llama Por Ti Mujer. Ellas me remitieron al consulado. Del consulado le mandaron mi información a la presidenta de la Asociación de Hondureños Solidarios en Valencia. Ellas hacían las tardeadas, que nos reunimos un grupo de hondureños en el Parque del Avión. ¿Qué vendiste? Vendí chuletas y gasté como creo que 120 € y tuve un ingreso de 475. Más de doble. Claro, y dije yo, pues yo sé hacer comida, toda la vida he vendido comida, ¿por qué no puedo seguir en esto? Fue ahí donde comencé. Luego me invitaron a un evento que tuvo la plataforma intercultural. Un fotógrafo me hizo una foto y de ahí fue donde salió también el logo de mi emprendimiento. Ahora nada más vendo comida a domicilio. Sé que la próxima entrevista me la va a hacer en la cocina de mi restaurante. ¡Un aplauso!
¿Los clientes son todos catrachos o qué dicen los españoles? A ver, tengo clientes catrachos, tengo clientes uruguayos, colombianos, españoles y cubanos. Cuéntanos de los platos que ahora vende. Las semitas son 3 unidades por 5 euros, el pan de coco 1 euro la unidad, el pan de guineo 2 euros, la tableta de coco 2,50, 3 nacatamales por 10 euros, la chuleta 9 euros, el pollo chuco 10 euros, las tajadas preparadas 6 euros, la orden de tacos igual 6 euros, las baleadas 6 euros la orden. ¿Cómo es para emprender aquí en España? ¿Cuáles son los requisitos? Es que aquí la vida en sí es diferente. Ahí en Honduras todo el que quiere emprender es como que, yo saco mi mesa fuera de la casa y ahí me pongo a vender pastelitos, ya con eso estoy bien. Aquí no podemos hacer eso. Hay muchas regulaciones. Por las regulaciones, permisos sanitarios, la policía no lo permite. Ellos nos explican el motivo. No pueden ponerse en un sitio ambulante a vender porque si alguien se enferma, esa persona lo va a denunciar, tienen que tener medidas sanitarias. Por eso es a domicilio los emprendedores, así funciona. Es a domicilio. De normal los fines de semana yo siempre lanzo el menú. El sábado voy a tener tal menú y ya pueden... Variado, siempre que va cambiando. Exactamente, todas las semanas hago algo diferente. Hacemos domicilio nada más el sábado. Nos encontramos con Don Santos. Él vende estas deliciosas topoillos. ¿O son charamuscas para usted? Topoillos en San Pedro Sula y charamuscas en Tegucigalpa. ¿De qué parte de Honduras es? De San Pedro. Sí. Las personas que quieren comprar, ¿cómo se puede, Don Santos? Tenemos, digamos, el evento en el río. ¿Usted elabora esto personalmente? Sí, yo. ¿Y cuál es el mejor sabor que usted elabora? Los que más se venden pues son los de coco y los de mora. ¿Cuánto cuesta el topoillo? 1.50. Mi profesión directamente es mecánica automotriz, pero como dadas las consecuencias en este país, ¿verdad? No puedo, digamos, trabajar en el oficio por los papeles. Como consejo de que en la vida pues hay que aprender cosas sencillas, aunque no sean del oficio de uno. En unos años, si consigue los papeles, puede trabajar como mecánico de nuevo. Con los documentos me has dicho en los talleres que sí puedo trabajar. ¿Está en trámite todo eso? Sí, está en trámite. Adiós, Pamela. Muchas Ahí nos vemos pronto. Nos vemos en mi restaurante. Ya Así es. Vamos a vernos en el restaurante próximamente. Ahora nos encontramos en el barrio Fuensanta. Se ve que los edificios son un poco más económicos. Montón de graffiti. Me imagino que aquí el alquiler es mucho menos que en el centro de Valencia. Pero aquí no es como peligroso estar caminando así como en algunos barrios de Honduras. No, aquí no. Caminar, nadie le va a decir nada, ni le van a asaltar, ni nada de eso. Vale. Nos está llamando alguien. ¿Quién será? Vamos a averiguar quién puede ser una señora que nos está señalando. Aquí dice Mara o dice María. Dice María. María, pero Mara también es un nombre acá. Está quebrado aquí, ¿ves? Un pájaro, me imagino. Hola. Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Aquí estamos en el emprendimiento de nuestra amiga Gisela. Vamos a ver qué es lo que tiene aquí. Lo que la tenemos es los ricos nacatamales. Tenemos lo que son los ricos tamalitos de frijoles, que le llamamos lo que son los tamalitos pisques. Y tenemos lo que es la carne asada. Esto es lo que nosotros hacemos en lo que es con la asociación. Vamos a comenzar con los nacatamales de cerdo de Doña Gisela. Wow, muy bueno, muy jugoso. Mira la cantidad de carne que lleva estos tamales de Doña Gisela. Cuéntenos de esa bebida, Doña Gisela. Pozol le llamamos nosotros, hecha de maíz, con leche y canela. Siempre tengo la pastilla para los lácteos. Vamos a probar el pozol. Esto hasta en Honduras es difícil de encontrar. Muy refrescante. Bastante canela. Esto es sabor navideño. Sabor navideño. Vamos a probar los tamalitos de frijoles. Eso se come más en los lugares rurales. Esto es menos pesado, es más suave. Creo que esto era la comida de los campesinos que no tenían el dinero para comprar carne. Y ahora es un manjar catracho. Aquí en España casi no se come mucho frijoles. No los conocen. ¿Verdad que no saben qué es? Aquí les llaman alubias y esos son frijoles de nuestro país, que a mí me los traen directamente de mi país. Qué lujo, ¿va? La mejor parte, la carne asada. Mira. Asado a la perfección. Muy rico, con mucho limón. Esto es chimol hondureño, siempre con la carne asada. Esto sí, mi gente, es un manjar catracho aquí en Valencia.
Vamos a conocer la casa de doña Gisela. Esta es la cocina. La cocina. Como pueden ver, ¿verdad? Donde yo hago comidas fuertes. ¿Por qué tiene separado estos y estos aquí? Este es gas de ciudad que va por tubería y este es gas de botana. Las ollas que usamos para los nacatamales son grandes, la pongo en esta de acá. ¿Cuánto vale un chimbo de gas aquí? 19 euros. ¿Y cuánto le dura? Dependiendo de la cantidad de comida, 2 semanas. ¿Cuántas habitaciones hay? Tenemos 2 habitaciones. 2 habitaciones. Vive usted aquí con su nieta. Mi hija y mi nieta y yo. En esta zona, ¿cuánto es la renta o alquiler de un apartamento como esto? Yo aquí alquilo a 600 euros. ¿En qué momento decidió irse de Honduras para España? Yo me vine en el 2021. ¿De qué ciudad viene? ¿De San Pedro Sula? Tegucigalpa. A mi hijo me lo matan de 22 años en Honduras el 20 de marzo. Yo le oro a Dios y Dios decide traerme a este país abriéndome puertas de bendiciones, trayendo gente maravillosa a mi vida para venir y ayudar a mi familia. Con la ilusión, mi sueño de hacer mi casa, porque yo en Honduras no tengo casa. Sola llego. Yo llego sola a este país, empiezo a trabajar, pero 10 meses más tarde a mí me diagnostican cáncer aquí y me quedo sin trabajo. ¿De qué trabajaba? Yo cuidaba una bebé. Por las quimios yo ya no podía. Y fue cuando llegó la asociación a mi vida. Y me ofrecen la oportunidad de ser parte de la asociación. ¿Los clientes son solo catrachos o ya los españoles han probado la comida de usted? Pues fíjese que sí, porque ahí ahora están llegando de todos lados. ¿Cómo se sintió cuando la primera persona española probó la comida suya? Me sentí feliz porque yo recibí una palabra de parte de Dios que en mi mesa se iban a sentar reyes y que iban a comer mi comida. Puede ser cierto porque están ustedes aquí y se han sentado en mi mesa. Entonces creo que no hay más felicidad que tenerlos a ustedes. Increíble. Yo voy a la iglesia y siempre hacía ventas y le decía a toda la iglesia me compran. Yo venía con otra expectativa, voy a trabajar, voy a ganar euros, voy a mandarle a mis hijos, van a estar bien, pero no pensé que a mí me iba a caer este proceso. Hasta peor quedó que allá en Honduras. Hasta peor. 5 o 10 años de hoy, ¿cuál es el sueño que llevas con su emprendimiento? Si Dios me lo permite, pues poner mi propio negocio de comida. ¿Qué nombre va a poner al restaurante? Ahí no le he visto un nombre todavía, pero lo pensé. Reyes de Chuleta, ¿qué dice? Eso, pensé que está bien eso. ¿Cuáles son los precios de las comidas que probamos hoy? Los tamales de cerdo y de pollo, 3 por 10 euros. Los tamalitos pisques, 4 por 10 también. Y si es la carne asada, 10 euros el plato. Muchas gracias, Gisela. Gracias. Vale, gracias. Gracias. Que Dios lo bendiga.